Como el pastor ha dicho, vamos a comenzar con una lección introductoria acerca de la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Con el propósito de enseñarla a otros. Y este curso, esta asignatura, este material está preparado para ayudar a pastores, a maestros, porque vamos a presentar principios que tienen que ver con la enseñanza, cómo enseñar, y por supuesto también a maestros de la escuela dominical y a otros creyentes que querrían también estudiar la Biblia para compartirla con sus vecinos, con sus amigos. Y vamos a comenzar con una definición de lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Pues la palabra Biblia no ha sido traducida al castellano. Viene exactamente como la tenemos del griego al castellano. La palabra Biblia es plural. Esa palabrita Biblia es una palabra plural. Significa literalmente libros, plural. Hay una palabra singular, es la palabra biblion, que significa un libro. Biblion, un libro, Biblia, libros. De manera que la palabra no ha sido traducida del griego al castellano, sino que ha pasado exactamente letra por letra, del idioma griego al idioma castellano. Ahora hay algunas expresiones que se utilizan para definir lo que es la Biblia. Vamos a ver cuáles son esas expresiones. La primera de ellas es la Sagrada Escritura, libros escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay, además de la Sagrada Escritura, algo que se le llama también el texto sagrado. Esa expresión texto sagrado es un sinónimo de la Sagrada Escritura. En algunos otros sitios de la Biblia aparece la expresión la palabra de Dios. Esto se usa también en teología, la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios, la palabra que fue dada por Dios, la revelación escrita que Dios ha dado al hombre. El hombre necesita una revelación. Dios es capaz y poderoso para dar esa revelación. Y esa revelación ha sido dada, y a eso es a lo que llamamos la palabra de Dios. Hay una cuarta expresión que deseo que veáis, la palabra canon. Eso lo vamos a definir un poquito más tarde. Esa palabra también aparece en la Biblia, pero nosotros la usamos en su sentido teológico. En su sentido teológico, canon se refiere a la totalidad, al conjunto, a la totalidad de los libros escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. También debemos de ver las divisiones principales de la Biblia. ¿Cómo se divide la Biblia? ¿Cómo se divide la Biblia? Todo aquel que tiene una Biblia sabe que hay por lo menos dos partes principales. A esas partes se le llama testamentos. Testamentos. Hay un Antiguo Testamento que abarca en nuestras Biblias desde Génesis hasta Malaquías. En nuestra Biblia en castellano, ya explicaré algo más acerca de eso, y también está la división que llamamos el Nuevo Testamento. Aclaro que la palabra testamento
testamento es literalmente la palabra pacto. En el hebreo la palabra pacto es berith, berith, una B de Barcelona, una E, una R, una I, una T y una H, berith. Y en el griego es la palabra diatheke, la palabra diatheke, día como el día lunes o martes, y luego theke, T-H-E-K-E. Diatheke es el griego que significa testamento. De manera que la palabra Antiguo Testamento podría también decirse Antiguo Pacto, y Nuevo Testamento podría decirse Nuevo Pacto. En el hebreo la palabra pacto es berith, ya lo hemos deletreado, y en el Nuevo Testamento es la palabra diatheke. Muy bien, habiendo visto eso, vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento. Hay una forma o un orden hebreo del Antiguo Testamento que difiere de el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Hablo del orden, es decir, el orden en el cual los libros están situados o están colocados. La razón de ese orden es que nuestra Biblia castellana, nuestra Biblia en castellano, la Reina Valera, la Biblia Las Américas, toma el orden ese en el que están los libros del Antiguo Testamento, lo toma de la traducción que se hizo hace muchos años, en el siglo III antes de Cristo, se comenzó de el hebreo al griego. Esa versión o traducción de la Biblia del hebreo al griego que se hizo en el siglo III, por el año 250 antes de Cristo, a eso se le llama la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción o la versión del Antiguo Testamento del hebreo al griego que se compuso, que se tradujo, que se hizo desde mediados del siglo III, año 250 antes de Cristo, hasta mediados del siglo II, es decir, hasta cerca del año 150. Y esto es lo que deseo que recordéis ahora. El orden que nosotros tenemos en nuestra Biblia en castellano procede de esa Septuaginta, de esa versión griega, no procede de la Biblia en hebreo. De manera que hay un orden de libros en hebreo, en la Biblia en hebreo. Los primeros 5 libros siguen el mismo orden nuestro: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y a eso se le llama la Torá, T-O-R-A-H, la Torá. Torá significa la ley o los 5 libros de Moisés, la Torá, esos libros que aparecen aquí en la pantalla: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos libros, a pesar de lo que dice la alta crítica, fueron escritos por el hombre de Dios, Moisés, aquel que Dios llamó, y allí en el monte Sinaí, en el monte de Dios, en el monte Horeb, recibió la ley dada por el Señor. Ahora hay una segunda división de la Biblia en hebreo.
A eso se le llama los profetas. Los profetas. Y los profetas, según la Biblia hebrea, contienen dos grupos: los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, esos libros que vemos en la pantalla. Comenzando con Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Entre paréntesis, vamos a aprender esto esta noche y espero que no lo olvidemos. A ver, ¿cómo se llama este libro? Samuel. ¿Cuántos de ellos hay? ¿Cómo se llaman esos dos libros? Muy bien, por aquí lo oí correcto, por aquí lo oí mal. No es primera de Samuel, es primero de Samuel. No es una epístola, no es una carta, es un libro. Primer libro de Samuel. Y espero no oír a nadie de los que están aquí, de ahora en adelante, decir primera de Samuel. Ni tampoco es primera de Reyes. Es como primero de Reyes, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Muy bien. Y luego vienen los profetas posteriores. Ahí tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Los 12 son lo que nosotros llamamos los 12 profetas menores, que comienza con Oseas y termina con Malaquías. Hay una tercera división de la Biblia en hebreo, y a esa tercera división se le llama la literatura, los libros literarios. A eso en el hebreo se le llama ketubim, ya lo veremos más adelante. La ley se llama la Torá, los profetas neviim, porque la palabra neví en hebreo es la palabra profeta, de manera que neviim es el plural y se le llama profetas, ya lo veremos más adelante. Y luego los libros de la literatura o los libros de sabiduría. Libros poéticos, en primer lugar, Salmos, Proverbios, Job, luego los 5 rollos que se le llama Megilot, y ahí están Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Y luego hay los llamados libros históricos. Libros históricos. Muy bien. ¿Cuáles son los libros históricos? Y esto es importante. Esto que voy a decir ahora es importante. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga un boli para escribir, que escriba. Aquí están esos libros históricos, que son libro de Daniel, Esdras, Nehemías y segundo libro de Crónicas. ¿Por qué aparece al final de todo? ¿Por qué aparece al final de todo Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas? ¿Y cómo serían ese libro último, Crónicas? ¿Cómo sería? ¿Cómo? Primero de Crónicas y segundo de Crónicas. ¿Por qué aparece al final de todo Daniel, Esdras, Nehemías y segundo de Crónicas? Algunos, particularmente de la escuela liberal, dicen sencillamente es porque esos libros no se habían escrito. Por ejemplo, Daniel no se había escrito cuando se escribieron los libros proféticos que tenemos aquí. Y por lo tanto, Daniel, al no haber sido escrito, no se incluyó entre los libros proféticos. Lo mismo con los libros de Esdras y Nehemías.
Y lo mismo con los libros de crónicas. Pero la escuela conservadora no acepta eso. Yo no acepto eso. Creo que Daniel fue escrito por el profeta Daniel, así designado por Cristo en Mateo 24:15. Cristo ya lo llama el profeta Daniel. Creo que fue ese hombre, Daniel, quien escribió ese libro que lleva su nombre no más tarde del año 525 antes de Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que causa que esos 3 libros estén colocados al final en el canon hebreo? No os olvidéis de eso. En la Biblia en hebreo. Os voy a decir por qué. Los hebreos diferenciaban entre un profeta de profesión y alguien que no era un profeta de profesión. Daniel, por ejemplo, no era un profeta de profesión. Daniel era un primer ministro en una corte pagana, primero con Babilonia o Neobabilonia, luego con los medos y los persas. De manera que Daniel no era visto como un profeta, digamos, como Isaías o Jeremías o Ezequiel o también Oseas o Joel o Amós. Daniel era considerado como un hombre, oídme bien, que tenía el don de profeta, pero su profesión no era ser profeta. Y lo mismo ocurre con Esdras y Nehemías. Ninguno de esos 2 hombres, Esdras era un sacerdote y Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Y quien hubiese escrito el libro de Segundo de Crónicas tampoco era visto como un profeta de profesión. De manera que, repito esto que es importante, en el canon hebreo, estos 3 libros aparecen al final de todo, porque los hebreos diferenciaban entre los profetas de profesión, su ocupación era ser profeta, y otros que aunque tenían el don de profeta, esa no era su profesión cotidiana. De manera que espero que eso haya quedado claro. Brevemente vamos a ver el canon del Antiguo Testamento en el griego. Ese es el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias. En nuestras Biblias, repito, se sigue el orden que aparece en la Septuaginta. Debo añadir lo siguiente. La Septuaginta se tradujo lentamente. Duró 100 años, un siglo, completar la Septuaginta. Los primeros 5 libros, los libros de Moisés, se tradujeron un poco más rápidamente, los otros con mayor lentitud. Cuando se terminó la Septuaginta, por el año 150 antes de Cristo, en ese periodo de tiempo se habían ya publicado, se había escrito y publicado libros que no eran inspirados, que no eran canónicos. Algunos de esos libros fueron a parar a la Septuaginta. Libros como el primero de Macabeos y el segundo de Macabeos y otros fueron a parar a la Septuaginta. Por supuesto, la Septuaginta fue la Biblia que los apóstoles utilizaron, la Biblia que el Señor Jesucristo citó muchas veces. Los textos que él citó procedían de la Septuaginta, y también los textos que los apóstoles citan del Antiguo Testamento proceden de la Septuaginta, pero nunca citaron
libros apócrifos, ni los apóstoles, ni el Señor Jesucristo. Vamos a ver rápidamente cómo aparece en la Septuaginta. Justamente igual que en nuestra Biblia, la ley, que es el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, luego los libros históricos, desde Josué hasta Segundo de Reyes, luego los libros poéticos, desde Job hasta Cantar de Cantares, luego los profetas mayores y luego los llamados profetas menores. Ese es el orden que nosotros tenemos en nuestra Biblia y ese es el orden en el cual estos libros aparecen en la Septuaginta. Añado lo siguiente también, solo como una aclaración, porque esto no está en las notas. En alguna recopilación en hebreo aparece un total de 24 libros. En otras recopilaciones aparece un total de 22 libros. ¿Significa eso acaso que los hebreos, los judíos, como le llamamos vulgarmente, tenían menos libros en su Biblia que los que tenemos nosotros? No. Ellos tenían exactamente el número de libros que tenemos nosotros, solo que ellos unían algunos libros. Nosotros tenemos Primero y Segundo de Samuel, ellos tenían solo Samuel. Primero y Segundo de Reyes, ellos tenían Reyes nada más. Primero y Segundo de Crónicas, solo Crónicas. Y luego también unían, por ejemplo, Esdras y Nehemías, lo unían, y algún otro libro. De manera que en el canon hebreo hay exactamente el mismo número de libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, solo que ellos aglomeraban, unían algunos libros que nosotros no unimos. ¿De dónde surge esa triple división? Torá, profetas y en algunos casos solo se llama salmos. Salmos, ahí se incluyen todos los libros llamados de sabiduría o libros poéticos o como se le haya querido llamar. Bueno, eso ocurre muy temprano en la historia del pueblo. Ya para cuando ellos regresan de Babilonia, por el año 538 antes de Cristo, ya se utilizaba esa división. Y algunos hermanos seguramente se recuerdan haber leído en el Evangelio según San Lucas, cuando el Señor abrió los ojos de los discípulos y dice que les enseñó que tanto en la Torá como en los profetas, como en los salmos, había muchas cosas escritas acerca de él. En el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas encontramos eso. Vamos a hablar un poquito del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento para nosotros como iglesia es muy importante. Toda la Biblia es importante para nosotros. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 lo dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo escribió eso, se refería seguramente solo al Antiguo Testamento y pudo haberse referido a algunos libros del Nuevo Testamento que pudieron haber sido escritos ya
para esa época. Pero si vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, vemos allí que el apóstol Pedro avala los escritos de Pablo. En el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Incluso hasta Pedro reconocía que algunas de estas cosas eran difíciles de entender. Las cuales, y ahora viene lo importante aquí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y ahora mira lo que sigue. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro dice que torcer los libros escritos por Pablo, los libros del Nuevo Testamento, era lo mismo que torcer las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, Pedro coloca al mismo nivel los escritos del Antiguo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento. Y dice que torcer cualquiera de ellos acarrea perdición. Acarrea perdición. Luego el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 18, dice lo mismo. Vamos a ver un momento los libros del Nuevo Testamento. Encontramos primero lo que podríamos llamar libros históricos. Ahí voy a incluir los evangelios y el libro de los Hechos. Los evangelios nos hablan de la historia de Cristo en la tierra, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Y el libro de los Hechos nos habla del nacimiento, del comienzo de la iglesia en la tierra, a partir del día de Pentecostés, su crecimiento en Jerusalén, toda Judea, su extensión a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y termina el libro de los Hechos con la llegada de Pablo a Roma y su encarcelamiento en Roma. Luego tenemos las epístolas de Pablo. Epístolas de Pablo. Por ahí aparecerán ahora las epístolas de Pablo. Primero las doctrinales. Romanos, ahora vamos a corregir esto también, porque es que escucho a muchos decir Primera de Corintios. Si fuese Primera de Corintios, eso significaría que los corintios escribieron esa carta y la mandaron a Pablo. ¿Fue así? ¿Fue así? No. Entonces no es Primera de Corintios, es Primera a los Corintios. No más eso de Primera de Corintios. Vamos a hablar correctamente, utilizar el vocabulario correcto. Es Primera a los Corintios y luego Segunda a los Corintios y luego tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses. Muy bien, esas son las epístolas doctrinales. Una aclaración también. Esto no está en vuestras notas, pero podéis anotarlo. Ese no es el orden en el cual esas epístolas fueron escritas.
Probablemente la primera epístola que Pablo escribió fue Gálatas. Algunos dicen que pudo haber sido primera a los tesalonicenses, pero yo creo que fue Gálatas, y luego primera a los tesalonicenses, y luego segunda a los tesalonicenses. Luego Pablo escribió las epístolas a los Corintios, primera a los Corintios, segunda a Corintios y Romanos. Y luego desde la prisión escribió Efesios, Filipenses y Colosenses. De manera que hay un orden cronológico. Alguien aquí, seguramente alguien muy listo o muy lista, estará pensando, bueno, ¿y por qué están esos libros en ese orden? Porque ese es un orden teológico. Hay un orden cronológico y hay un orden teológico. Estas epístolas están colocadas en un orden teológico. Romanos es el gran tratado, la gran epístola escrita por el apóstol Pablo, y luego primera a los Corintios y segunda a los Corintios por los problemas que ya sabéis, y luego Gálatas igual, y las epístolas de la prisión, y primera y segunda a los tesalonicenses. Hay otra epístola que Pablo escribió, otra epístola en la prisión también, que es la carta a Filemón. Carta a Filemón. Eso está al final de esa lista. Solo lo menciono ahora porque está ahí. Pero vamos a mencionar las pastorales. Las pastorales, primera a Timoteo, segunda a Timoteo y Tito. No primera de Timoteo. Timoteo no la escribió, la recibió. Primera a Timoteo. Muy bien, y luego, como he dicho, Filemón. La alta crítica, luego me preguntáis, ¿qué es eso de alta crítica? La alta crítica solo cree y enseña que Pablo escribió de todas esas epístolas solo 4. Romanos, primera y segunda a los Corintios y Gálatas. Que el resto no las escribió Pablo. A nosotros que no seguimos la alta crítica, leemos sus escritos, estudiamos sus libros, pero no creemos sus postulados, sabemos que Pablo escribió por lo menos 13 epístolas del Nuevo Testamento. ¿Cuál sería otra manera de decir Nuevo Testamento? Nuevo Pacto. Y todavía hay otra manera de decirlo. No lo he dicho, pero lo voy a decir ahora. Nueva alianza. La palabra pacto, testamento o alianza son sinónimas. Terminamos viendo las epístolas del apóstol Pablo, las doctrinales, las pastorales y luego una epístola personal, una carta muy íntima escrita por Pablo a Filemón. La alta crítica dice que Pablo no escribió las pastorales, las epístolas pastorales, primera, segunda a Timoteo y Tito, que esas no son epístolas paulinas, pero las evidencias tanto internas como externas apoyan que Pablo sí escribió esas epístolas. Si pudieseis leer en alguna ocasión algunos de los argumentos de la alta crítica para negar la autoría de las epístolas de Pablo y de cualquier otra, algunos de los argumentos son bastante ridículos. Por ejemplo, uno de ellos es el argumento de el vocabulario. Es como si Pablo y los demás autores tuviesen que usar siempre las mismas palabras, cosa que nosotros no hacemos. Si uno de vosotros está lejos en un lugar y le escribe una carta a la mamá, seguramente utilizará un vocabulario
adecuado para una carta a una madre. Si uno le escribe al papá, pues seguramente utilizará un estilo propio de escribirle. Si escribe al hermano o a la hermana, igual. Y si le escribe al amigo, pues también. Y si le escribe a la suegra, que yo lo dudo, pues todavía el vocabulario variará bastante. Y hay otros argumentos, por ejemplo, el que en algunas de las epístolas la teología es muy avanzada, cosas así como esas, que no tienen fundamento, son argumentos un tanto flojos, un tanto ridículos. Muy bien, hay otro grupo de epístolas a las que llamamos epístolas generales. Las epístolas generales se les llama así porque no fueron dirigidas a una iglesia en concreto. Por ejemplo, Pablo escribió a los filipenses directamente, a los gálatas, a los corintios, pero las epístolas generales no fueron dirigidas a una iglesia en concreto. Ahí tenemos entre las epístolas generales, tenemos la carta a los hebreos, que aparecerá por aquí, epístolas generales a los hebreos. Con respecto de la epístola a los hebreos, hay algo que decir. Esa es, bueno, tal vez debería de dar un pasito atrás aquí para aclarar algo. Esto no está en las notas, podéis anotarlo y aclararlo. Hubo libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que fueron recibidos, aceptados como canónicos inmediatamente, tan pronto se dieron a conocer. A esos libros se le llama, hay una palabrita griega que se usa, se le llama homolegómena, homo, como leche homogeneizada, homolegómena. Pero hubo otros libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que antes de ser recibidos fueron objetados. Y observad mi vocabulario. Esos libros nunca fueron rechazados, sino que fueron objetados por alguna razón. Por ejemplo, del Antiguo Testamento, un libro objetado fue Ezequiel, el libro de Ezequiel, porque la última parte de Ezequiel, capítulos 44 al 48, parece contener material contradictorio a la Torá, y hasta que eso no se aclaró, Ezequiel no fue recibido. El libro de Esther también, porque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, y sobre esa objeción, pues, fue discutido. Bueno, algunos libros así. Proverbios, por ejemplo, porque parece que es una recopilación de expresiones, de dichos, El libro de Cantares fue objetado también, por no entender su contenido. Libro de Cantares que apenas enseña. Bueno, en el Nuevo Testamento también hubo libros objetados. Uno de ellos fue la epístola a los hebreos. La razón principal de por qué la epístola a los hebreos fue objetada es por la pregunta: ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Esa es una pregunta importante, Para que un libro fuese recibido como canónico, si era del Antiguo Testamento, había que verificar que fue escrito por un profeta o avalado por un profeta. Por eso es que ningún libro del Antiguo Testamento se escribió
después del año 400. No se escribió ningún libro inspirado después del año 400 antes de Cristo, por supuesto. Como tampoco se escribió ningún libro del Nuevo Testamento después del año 100. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos antes del año 100, porque se entiende, y la Iglesia así lo entendió, que el último de los apóstoles murió aproximadamente por esa fecha, y era necesario que un libro del Nuevo Testamento fuese escrito o por un profeta o por alguien avalado por un apóstol o alguien avalado por un apóstol. El libro tenía que ser escrito por un apóstol o por alguien avalado por un apóstol. Y en el Nuevo Testamento hubo profetas, hombres que tuvieron, personas que tuvieron el don de profeta. Y algunos de esos escribieron libros del Nuevo Testamento, como por ejemplo Lucas. Lucas no era apóstol, pero probablemente Lucas tenía el don de profeta y fue reconocido como profeta, y la información que él utiliza para escribir el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos la obtuvo seguro del apóstol Pablo y de otros. Marcos, que tampoco era apóstol, seguramente tenía el don de profeta y recibió su información también a través del apóstol Pedro, y así algunos de los libros del Nuevo Testamento. No se sabe a ciencia cierta quién escribió la epístola a los hebreos, es decir, qué persona, qué instrumento humano utilizó Dios para escribir la epístola a los hebreos. En algunas Biblias aparece la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, pero en la mayoría de las Biblias solo aparece la epístola a los hebreos. Cuando uno lee esa epístola, uno ve que el vocabulario no es de Pablo, pero la teología sí. La teología es muy paulina, pero el vocabulario no. Yo me inclino, personalmente, aunque no dogmatizo acerca de esto, me inclino a pensar que un hombre como Bernabé pudo haber escrito la epístola a los hebreos. Eso es una opinión que aparece en algunos de los padres apostólicos de los siglos II y III por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque la epístola a los hebreos contiene mucho material que tiene que ver con el sacerdocio y con el templo. Y Bernabé era un levita, que seguramente estaba muy familiarizado con eso. Segundo, Bernabé trabajó con el apóstol Pablo, estuvieron juntos en Antioquía por un tiempo bastante largo, y luego realizaron el primer viaje misionero, que fueron juntos al Asia Menor, probablemente al sur del Asia Menor. De manera que Bernabé evidentemente estaba compenetrado de la teología paulina. A mí me satisface pensar que un hombre como Bernabé, hijo de consolación, pudo haber escrito esa epístola, pero no dogmatizo porque no se sabe quién la escribió. Hay otro libro más que aparece en las epístolas generales, es la epístola de Santiago. En el Nuevo Testamento hay 4 personas que llevan el nombre Santiago. Hay el hermano de Juan, el apóstol, hijo de Zebedeo. A esos 2 Jesús les puso hijos del trueno, pero ese Jacobo o Santiago murió muy temprano. En el capítulo 12 del libro de los Hechos
por orden de Herodes, murió. Luego hay otro apóstol llamado Jacobo o Santiago, hijo de Alfeo. De él no se conoce mucho, ni siquiera habla cosas en el Nuevo Testamento que estén registradas. Luego hay otro Jacobo más, que era el padre de Judas, no el Iscariote, también bastante desconocido. Pero hubo otro Santiago o Jacobo, que yo personalmente estoy convencido de que fue el autor de esa epístola, que es el medio hermano del Señor. Según Marcos capítulo 6, versículo 3, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Y no hay nada que contradiga eso en las Escrituras, solo una tradición que la iglesia tradicional, perdonad la reiteración, que María fue virgen antes del parto y después del parto, y que María concibió a Jesús de la misma manera como ella fue concebida por su madre, una mujer llamada Ana. Eso todo se registra en un evangelio apócrifo llamado el protoevangelio o evangelio de Santiago. De manera que para mí el medio hermano del Señor, que aparece en Hechos 15 como un líder de la iglesia en Jerusalén, que aparece también en Gálatas 1:19, donde Pablo dice que se entrevistó con Jacobo, el hermano del Señor, y también aparece ese nombre en 1 Corintios 15:7, después de la resurrección, Cristo apareció a Jacobo. Es muy probable que la epístola de Santiago sea el primer libro del Nuevo Testamento en haberse escrito. Dije antes que probablemente la primera epístola que Pablo escribió hubiese sido Gálatas o tal vez primera a los tesalonicenses. Pero aparte de eso, es probable que el primer libro del Nuevo Testamento en haberse escrito haya sido la epístola de Santiago. Allí, por ejemplo, en el capítulo 2 se habla todavía de sinagoga y hay un vocabulario muy refinado, por cierto. El autor de esa epístola conocía muy bien el idioma griego y utiliza muchos hebraísmos, muchas figuras de dicción y también mucho material tomado del Sermón del Monte que el Señor predicó y que aparece en Mateo capítulos 5 al 7. Hay dos epístolas más entre las generales, primera de Pedro y segunda de Pedro. Por supuesto, ¿qué diría la crítica? ¿Qué diría la crítica? Que Pedro no escribió esas epístolas. A lo mejor dirían que Pedro ni siquiera sabía escribir. ¿Cómo va a escribir esas epístolas? Bueno, pues fue Pedro quien la escribió, el apóstol Pedro. Y por allá por España se dice que negó al Señor porque le sanó la suegra. Yo no sé si eso será verdad o no. Se dice por ahí, esas son las malas lenguas. Muy bien, y hay también otra epístola general más, una breve epístola que aparece justo antes del libro del Apocalipsis, que es la epístola de Judas, muy significativa, muy importante, y que se parece bastante a el material que encontramos en primera y segunda de Pedro. Y luego también tenemos las epístolas de Juan. Esas epístolas de Juan, dos de ellas, la segunda y la tercera epístolas de Juan, la segunda y la tercera, también fueron incluidas entre las antilegómenas, esas epístolas objetadas. ¿Por qué? Porque parecen ser cartas muy personales, y luego, después de analizarlas, de estudiarlas, pues fueron recibidas en el canon. Los 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, nos falta
el último libro, que es el del Apocalipsis, el libro profético, el último libro de la Biblia, el libro que nos habla de cómo Dios va a consumar su plan eterno. Ese libro profético, el libro del Apocalipsis, también en un tiempo estuvo entre los llamados antilegómenas, por no saber si fue de verdad el apóstol Juan quien lo escribió. Es decir, por no saberse en ese tiempo si Juan estaba vivo cuando ese libro fue escrito, porque era muy importante para la iglesia primitiva poder contestar la pregunta: ¿quién escribió este libro?, a satisfacción de aquellos hermanos. Tal vez aquí podría también mencionar lo siguiente: a veces entre personas un tanto necias surge la pregunta: ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, a esa pregunta tenemos que decir que hombres y mujeres escribieron la Biblia. Hubo un total de 40 seres humanos utilizados en la escritura de la Biblia. Y por supuesto, la otra expresión o conclusión es, bueno, si la Biblia fue escrita por hombres, entonces la Biblia es un libro falible porque el hombre es un libro falible. La Biblia tiene que tener errores porque los hombres se equivocan. Bueno, por eso San Pedro, el apóstol Pedro, escribió en 2 de Pedro 1:21 estas palabras: porque la profecía no fue dada en tiempos antiguos por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron, siendo, dice allí en vuestras Biblias, inspirados. Mejor sería leer llevados, cargados, supervisados, henchidos por el Espíritu Santo. Es decir, esos hombres, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, que Dios utilizó para escribir la Biblia, fueron personas a quienes Él primero había santificado, regenerado, salvado, gente en quienes el Espíritu Santo de Dios moraba y fueron utilizados como instrumentos de Dios para escribir el texto de la Biblia. ¿Debe ser eso motivo de duda o de tristeza? No, al contrario. Eso debe de ser motivo de alegría y motivo de certeza de que Dios haya utilizado a hombres para escribir la Biblia. Porque si Dios hubiese utilizado ángeles, hubiese sido un problema. Los ángeles no tienen los mismos sentimientos que tenemos nosotros. A un ángel nunca le duele la cabeza, ni una muela, ni el estómago. Los ángeles no tienen artritis, ni reuma, ni el colesterol alto. De manera que Dios utilizó a hombres, a personas, a seres humanos, para que expresasen con palabras humanas el mensaje de Dios. Y eso es algo riquísimo, eso es bueno, eso es motivo de gozo y de alegría, porque el hombre, más que nadie, puede expresar sentimientos humanos, o mejor que nadie, puede expresar sentimientos humanos. Por eso encontramos esa riqueza en los salmos, encontramos esa tremenda riqueza en los libros del Antiguo Testamento y en muchos libros del Nuevo Testamento. Y es algo tan interesante y sorprendente que en la Biblia no se esconde las miserias de los grandes hombres de Dios. En un momento Abraham engañó, dijo una media verdad o una media mentira, cuando dijo que Sara era su hermana, no dijo que era su esposa. Y Jacob, pero eso está registrado en la Biblia. Y está registrado el pecado de David. Y está registrado las mentiras de Satanás. Pero todo eso es verdad.
Es verdad que Satanás mintió y eso está registrado allí. Y es verdad que Abraham pecó y eso está registrado allí. Y es verdad que David pecó y eso está registrado allí. La Biblia no anda escondiendo. Y esto es lo interesante. Esos hombres que escribieron la Biblia no escondieron esa situación. David escribe el Salmo 51 para confesar su pecado. Ten piedad de mí, comienza diciendo. Y habla de pidiéndole a Dios que lo perdone y que no quite su Santo Espíritu de él y que le devuelva el gozo de la salvación. Interesante, miren, el Antiguo Testamento, evidentemente David creía en la seguridad de la salvación, porque él no le dice a Dios, devuélveme la salvación. No, pues no la había perdido, ni la puede perder, ni nadie la puede perder. Pero David dice, devuélveme el gozo. Eso sí lo puede perder uno. Hay cosas que un cristiano puede perder. Un cristiano puede perder la comunión íntima con Dios en la tierra. Un cristiano puede perder los galardones celestiales que Dios ha prometido. Un cristiano puede perder el gozo de la salvación, pero no puede perder la salvación, porque eso es un regalo de Dios. Y Dios no da marcha atrás cuando Él da algo. Tengamos eso en cuenta. Muy bien, vamos a orar.